les va? Bienvenidos a una nueva edición de APU TV, el programa de la agencia Paco Urondo. Hoy nos visita Agustín Bruera, secretario general de SITRAJU, el Sindicato de Trabajadores Judiciales. ¿Qué tal, Agustín? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a usted por invitarme. Y bueno, estamos bien. Me alegro. Lo primero que te quería preguntar es, dada la existencia de otro sindicato que aglutina a trabajadores del Poder Judicial, como lo es la UNGN, que preside Julio Piumato, he sabido que ese sindicato ha perdido varios de sus afiliados en los últimos tiempos, y quería preguntarte si encontrás alguna relación entre esa pérdida del sindicato que preside Julio Piumato y el crecimiento bien conocido de su sindicato. Sí, mira, evidentemente hay una relación real en cuanto a lo que vos decís, digamos, al crecimiento nuestro y a la pérdida de afiliados de la Unión de Empleados Justicia de la Nación, porque los trabajadores, yo creo que a partir del 2010, o como digo yo, medio en broma, medio en serio, cuando Piumato quiso empezar a ser camionero y dejar de ser judicial, es decir, él políticamente lo que quiso es estar en una posición política junto a Moyano, y por ahí dejó lo que es la cuestión colectiva de los trabajadores un poco sin tenerla en cuenta. Entonces ahí creo que empezó un poco los trabajadores, nosotros que muchos de los que hoy participamos de SITRAJU teníamos una participación orgánica dentro de lo que es el sindicato que hoy sigue presidiendo Piumato después de 20 y pico de años. Empezamos a cuestionar algunos manejos, algunas decisiones que se tomaban sin consultar a los compañeros que éramos de la orgánica, sin consultar a la base. Y bueno, obviamente que esto es lo que hizo surgir a un montón de compañeros, de grupos, de trabajadoras y trabajadores judiciales a empezar a reunirse y empezar a decir que no queríamos esto como trabajadores judiciales, sino queríamos otra forma de que nos representen. Y creo que el punto de inflexión en eso fue en el año 2013 o 2012, creo, cuando hubo un paquete de leyes de reforma judicial que el gremio de la UEGEN en su momento salió a criticar sin siquiera dar la discusión entre las fiscalías, las defensorías o los juzgados, y que fue de una manera corporativa a oponerse. Para que la audiencia entienda, digamos, producto de ese paquete de leyes que fue votado, pero después la justicia se encargó, digamos, de pararlo, está el ingreso democrático. El ingreso democrático sí fue apoyado en su momento por los trabajadores judiciales, no así por el gremio. Y creo que ese fue el punto de inflexión en virtud de la cual muchas trabajadoras y trabajadores empezaron a pensar en otro armado gremial que piense mucho más en lo que es la justicia, en la forma de ver a la justicia, el producto que en definitiva los trabajadoras y los trabajadores de la Administración de Justicia hacen, una justicia más democrática, mucho más participativa, fuera de los palacios. Y bueno, creo que sí, la actitud que tuvo la Unión de Empleados de Justicia de la Nación a partir del año 2010, luego con esto que te contaba yo del 2012, hizo que nuestro gremio empiece a crecer muy rápido y que obviamente proporcionalmente ellos caigan en el número de afiliados. También, y con esto termino esta pregunta, me parece que también hay una cuestión que en los últimos años los compañeros y compañeras que entraron por el ingreso democrático, ¿qué es el ingreso democrático? Ya no se entra más en la justicia, por lo menos en lo que es el Ministerio Público Fiscal, que está a cargo de Gil Carbó, y el Ministerio Público de la Defensa, a cargo de la Defensora General de la Nación, Martínez, no se entra más a dedo. Digamos, lo que se hace es un concurso y de acuerdo al resultado del concurso se va entrando. Bueno, eso hizo que el servicio de justicia empiece a tener actores, trabajadores que sean de diferentes tractos de la sociedad y no solamente por ahí de lo que se llamaba la familia judicial o la corporación judicial. Eso creo que es a favor nuestro, y la mayoría de los compañeros que entran por ese método eligen nuestro sindicato como opción para defensa gremial. ¿Se entiende, Agustín, las diferencias con el sindicato que preside Julio Piumato?
Ahora, analizando al movimiento obrero, quizás desde una perspectiva más macro, ustedes fueron parte de la movilización que se llevó a cabo en abril, que aglutinó a 4 de las 5 centrales obreras, y quería preguntarte cómo ves el proceso de reunificación de las centrales y qué perspectiva tienen frente a esa situación. Mirá, la verdad que sí, nosotros participamos del día 29, para nosotros fue histórico participar, no solamente participamos activamente con los compañeros militando, estando en la calle, porque era lo que pedían los trabajadores, lo que pedía la sociedad en definitiva, una necesidad de manifestarse, sino también que junto a los compañeros de CTA Yasky también tuvimos la posibilidad de estar en ese escenario. Entonces vimos de cerca cómo fue el tema de la unidad de acción. Creo que está bueno que haya una unidad de acción, creo que hay una necesidad de los trabajadores, pero creo que a futuro lo que se va a dar, me parece que es que las bases están pidiendo que los dirigentes por lo menos tengan unidad de acción y que vayan a una unidad no solamente de acción, sino de visión de lo que es un proyecto de país. Me parece que esto se va a ir dando, o se está dando en muchos gremios, se está dando mucha discusión en muchos gremios, en muchas centrales, pero me parece que va a terminar concluyendo en gremios que tengan una mirada nacional y popular de un proyecto de país. Me parece que a eso nosotros, es una deuda que quedó de años anteriores, y me parece que a eso nosotros vamos a apuntar y vamos a tener una mirada desde la justicia nacional y popular como la que queremos llevar a cabo. Y en eso yo creo que se está trabajando. Ha habido varios plenarios, por ejemplo el de Villa Constitución de hace unos días, donde también participamos. Me parece que fue eso, producto de eso, que los gremios que tienen una visión más democrática, una visión más de nacional y popular, se están juntando. También pasó eso en Rosario, el movimiento sindical rosarino también hizo ante el veto o ante el tarifazo, hizo una movida porque hay una necesidad, y fue justamente eso. Gremios de distintas centrales, CTA, CGT, participan de espacios de discusión de cómo ven el futuro de la sociedad, el futuro del país, y desde una mirada nacional popular. Me parece que ese es el futuro que vamos a tener en el movimiento obrero. Agustín, me gustaría llevarte ahora a un tema que se está hablando mucho, que tiene que ver con la reforma que impulsa Garabano y el paquete denominado Justicia 2020 que envió al Congreso de la Nación, y quería saber cuál es la posición, cuál es la visión de Citraju frente a esa reforma, sobre todo con las partes de la reforma que tienen que ver con el traspaso de los fueros de la Justicia Nacional a Cava, a los fueros de Capital Federal, y los que tienen que ver con la Procuración General, que preside Gil Carbó. En primer término te digo, y somos consecuentes, digamos, con nuestra forma de pensar, nosotros estamos de acuerdo que tiene que haber una reforma en la justicia. Me parece que es uno de los poderes del Estado que no tuvo ningún tipo de reforma estructural, y bienvenido sea toda discusión que haga que la justicia esté más cercana a la sociedad. Ahora bien, nos parece que el plan o el programa 2020 ya empieza mal, porque el ministro lo presenta como si fuese algo moderno, algo programado, una cuestión que dura, por ejemplo, hasta el 2020, y en realidad lo que nosotros pudimos ver, o donde nosotros participamos en comisiones del Congreso, en charlas de debate, en realidad se fueron presentando leyes de a uno. Digamos que ya no había una organización, leyes, digamos, una ley y no un programa. Entonces ya desde ahí viene mal barajado. Es decir, a los legisladores se les pide que voten una ley que a lo mejor con el resto de las leyes va a quedar desfasada, va a tener problemas de competencia, etcétera, etcétera. Con respecto a lo que vos me decías del tema del pase de los fueros, nos parece, no estamos en desacuerdo porque lo dice la Constitución. Me parece que a la larga o a la corta va a haber un traspaso de fueros, pero lo que nosotros vemos, tenemos y estamos estudiando son dos puntos fundamentales,
y sobre todo lo están haciendo los compañeros del fuero penal nuestro. Digamos, Citrajú tiene compañeros en el fuero penal, que son a los que le implica el día a día, las bases, digamos, donde se va a dar esa reforma, y los dos puntos que estamos trabajando nosotros y viendo bien para presentarnos cuando tengamos que presentarlo en el Congreso de la Nación o cuando nos hagan dar nuestra opinión es, por un lado, esta de cuestión de a quién le van a quedar, quién va a ser el encargado de juzgar estos delitos, digamos, tan sensibles a la sociedad. Digamos, cuál va a ser la justicia, cómo va a estar, cuál va a ser la mirada de la justicia. Va a ser como nosotros queremos, que sea una mirada popular, una mirada más cerca de la gente, una mirada social, con que el trabajador esté inmiscuido en la producción de esa justicia, por decirlo de alguna forma. Eso es una cuestión que nos preocupa. Y la otra que nos preocupa son lo netamente reglamentario, que además de que obviamente vamos a solicitar que ningún trabajador que tenga que pasar del fuero nacional o federal al fuero de Cava tenga algún desmedro, ya sea en su capacitación, en su sueldo, en su estabilidad. Por supuesto que eso no lo vamos a permitir, pero además creemos que hay una diferencia en lo que es sobre todo en los reglamentos disciplinarios y en los reglamentos de horarios, etcétera, etcétera. Entonces eso lo estamos mirando bien y vamos a participar del debate porque creemos que si bien es necesario el traspaso, porque la Constitución lo dice desde el año 94, también creemos que se haga de una forma ordenada y que no afecte ningún derecho del trabajador. Y me decías con respecto a la procuración, es importante, ahí nosotros estuvimos trabajando muchísimo, uno de los proyectos es la reforma del Ministerio Público Fiscal. En este sí estamos en desacuerdo porque nos parece que es un proyecto que afecta dos cosas fundamentales, dos planos. El primer plano es el plano estrictamente lo que tiene que ver con la administración de justicia, es decir, de alguna manera se desjerarquiza lo que es un ministerio extrapoder como es el Ministerio Público Fiscal, porque se le da una jerarquía menor a lo que es el Poder Judicial y también se le van quitando facultades y capacidades a la Procuradora y se le da a 4 subprocuradores que tienen muchas menores condiciones para ser elegidos. Y además son elegidos en el primer término inmediatamente por el Poder Ejecutivo. Eso por un lado. Pero a su vez, en lo que tiene que ver también con la Administración de Justicia, se sacan direcciones que tienen que ver con la forma de ver la justicia, esto que repito tanto. ¿Por qué? Porque se llaman direcciones, se sacan direcciones como atajo, que son direcciones de acceso a la justicia. Se sacan direcciones como DOVIC, que son direcciones donde la justicia sale afuera y acompaña a la víctima de un delito, acompaña a la víctima que ha tenido un problema muy serio en su vida cotidiana y es ahí el Estado, como la justicia, como un servicio que brinda, está presente. Y me parece que eso influye determinadamente en la Administración de Justicia. Y también, por ejemplo, ni hablar de las unidades fiscales de especialización, te digo una de las más importantes, o las más conocidas, que es la UFEM, que es la unidad contra los delitos contra la mujer. Bueno, eso también, eso en principio no va a estar más. Entonces, además de eso que es la justicia, también reclamamos nosotros por los derechos laborales. Obviamente que si esas direcciones y esas unidades fiscales no van a estar más, evidentemente los compañeros nuestros que están trabajando ahí y no tienen ningún tipo de estabilidad, pueden perder el trabajo, pueden quedar sin función y en algún momento pueden quedar en la calle. Entonces eso no lo vamos a permitir. Agustín, muchas gracias. No, mucho gusto. Nos acompañó Agustín Bruera, secretario general de Citrajú, Sindicato de Trabajadores Judiciales. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos con Juan Marino, dirigente de la TPR.